La historia de los maronitas. En las montañas del Líbano, en esta tierra mística, en estos valles profundos, entre estas montañas blancas, en la tierra de la miel y la leche, en la nación del cedro y el alfabeto, en la tierra fenicia. Acá, la iglesia maronita, la más pequeña de todas las iglesias, ha crecido como una semilla de mostaza y se convirtió en un árbol, por lo que varias iglesias y denominaciones han llegado a ser protegidas en sus ramas. La historia de los maronitas fue sellado por la persecución y el martirio, por causa de la fe, la libertad y la independencia. Los maronitas son aquellos cristianos que se reunieron en torno a un monasterio llamado Bet Morún o la Casa de Marón, construido en 452 en el río Orontes, después del concilio de Calcedonia, y la petición del Papa León. Aquellos cristianos que defendían su fe en Jesucristo humano y divino fueron llamados maronitas, después de un sacerdote ermitaño, San Marón, que era un gran santo. Alrededor del año 350 después de Cristo, Marón nació en Ciro, cerca de Antioquía. Cuando creció, Marón escuchó el llamado de Dios a la santidad y la perfección. Antioquía estaba viviendo en el caos, las guerras entre Persia y Roma, las herejías y sectas dividieron a los cristianos. Marón partió hacia la cumbre del monte Nebo, vivió en el aire libre, pasaba su tiempo orando, ayunando y trabajando. Marón realizó muchas obras con la finalidad de alcanzar la sabiduría perfecta, porque el soldado militante vive entre virtudes y obras. Y como Dios es tan generoso con sus santos, derramó sobre Marón el don de sanar a los enfermos. Su fama se extendió en toda la región y la gente se congregaba para presenciar la veracidad de sus virtudes y sus milagros. Él podía sanar a los enfermos y expulsar los demonios con sus oraciones. Los médicos sugieren una medicina particular para cada enfermedad, pero la oración del justo es remedio para todas las enfermedades. San Marón no solamente sanó los padecimientos del cuerpo, sino también los del alma, curando la avaricia del avaro y la ira del iracundo, enseñando a algunos la sabiduría de la templanza, a otros los principios de la justicia y a otros el gozo de la castidad y el amor al trabajo. Marón atrajo muchos discípulos: Santiago de Ciro, Limnaus, Domnina, Cira, Marana, Abraham el ermitaño, el apóstol del monte del Líbano y muchos otros. Marón murió en el año 410 después de Cristo. Los discípulos de San Marón continuaron su misión. Abraham el ermitaño, el apóstol del Líbano, convirtió a los habitantes fenicios de las montañas del Líbano. Shevet Beshare y Naitra adoptaron el cristianismo. Los paganos fenicios se convirtieron en cristianos maronitas. En 451 los padres de la iglesia se reunieron en el concilio de Calcedonia. Aclararon la enseñanza de la iglesia sobre la persona de Jesucristo. Proclamaron que Jesucristo era humano y divino. El Papa León pidió construir un monasterio para los maronitas, cerca del río Orontes, en el año 452, que fue llamado Bet Morún. Los discípulos de San Marón crearon un movimiento para defender la enseñanza del concilio de Calcedonia. Los herejes de la época llamaron a los discípulos de San Marón los maronitas.
El conflicto entre los maronitas y los monofisitas condujo a una fuerte persecución que dejó 350 mártires y muchos refugiados en el año 517. Los maronitas informaron al Papa Hormisdes sobre su lucha por el bien de la fe y sus mártires. El Papa de Roma les envió una carta para fortalecer a los maronitas, describiendo a los mártires maronitas como soldados de Jesucristo y miembros de su cuerpo viviente. Alrededor del 685, los maronitas nombraron su primer patriarca, San Juan Marón, lo que enfureció al emperador bizantino. El nombramiento del patriarca fue un acontecimiento muy importante en la historia de los maronitas, que llevó a la otra persecución que dejó 500 mártires. El monasterio de Bet Morún fue dañado. Muchos maronitas dejaron sus tierras en Siria y se unieron a sus hermanos en las montañas del Líbano. En los valles del Líbano, la iglesia maronita comenzó a crecer. En el 936 el monasterio de Bet Morún y otros monasterios maronitas fueron completamente destruidos en Siria. Esa persecución se dirige a los cristianos, que fueron perseguidos por la causa de Jesucristo. Los maronitas y su patriarca tenían que tomar una decisión muy difícil: dejar las ricas llanuras de Siria y tomar las montañas del Líbano como un refugio. Los maronitas arameos siríacos se unieron a los maronitas fenicios y los maradas en el Líbano. Protegidos por las montañas del Líbano, los maronitas y su patriarca estaban organizando su iglesia fuera de la persecución. Por 350 años, los maronitas se han aislado en los valles y montañas del Líbano, hasta el comienzo de las cruzadas. Cuando los cruzados invadieron el este, se sorprendieron cuando se enteraron de la existencia de los maronitas. El Papa de Roma, Urbano II, él mismo se sorprendió. Durante el período de las cruzadas, los maronitas lograron reconstruir las relaciones con el Papa de Roma y con Francia, sobre todo después de la visita de San Luis, rey de Francia, al Medio Oriente. Al final de las cruzadas y después de la derrota de los cruzados, los maronitas fueron atacados por los mamelucos. Entre los años 1268 y 1283, los mamelucos atacaron la fortaleza de los maronitas, llevando la destrucción de Bellare, Hadas el Gibet, Edem, Meifuk y otros pueblos. Capturaron al patriarca maronita y le enviaron a su muerte. Entre los años 1291 y 1305, los mamelucos destruyeron Keserwan y prohibieron la entrada de los maronitas, los cuales tuvieron que aprender a sobrevivir y proteger su libertad. Pero en 1357, ellos se dividieron en contra de sí mismos, los maronitas de Biblos Batrum contra los de Bellare. En consecuencia, los mamelucos invadieron Biblos y Batrum, destruyendo sus aldeas y quemando su patriarca vivo en 1367. Mucha gente huyó a Chipre. Los maronitas perdieron su libertad.
debido a tantos desastres que ocurrieron en el mundo entre el siglo XIII y XVI en el Medio Oriente, el Papa de Roma, León X, describe la iglesia maronita como una rosa entre espinas, una roca resistente en el mar, inconmovible por las olas y la furia de la tempestad atronadora. En el 1516 los otomanos derrotaron a los mamelucos. A los maronitas se le concedió la protección por parte de Francia. Se expandieron por el Líbano y se mezclaron con otras minorías. Los maronitas construyeron iglesias, fundaron órdenes religiosas, formaron escuelas y cultivaron tierras áridas. Los valles y las montañas del Líbano estaban llenos de monjes y ermitaños. Muchas familias se convirtieron al cristianismo y se unieron a la iglesia maronita y participaron en la mesa del Señor. Pero entre 1845 y 1860, el odio fue incitado por los otomanos, que trabajaron para romper el espíritu de la independencia de los maronitas. Decenas de pueblos, iglesias y monasterios fueron completamente destruidos. Miles de personas fueron martirizados o desplazados, y muchos emigraron. Entre 1914 y 1918, los otomanos bloquearon las montañas del Líbano, causando un desastre humano. Decenas de miles de personas murieron de hambre y enfermedades, y miles emigraron a Brasil, Argentina, México, Uruguay, Ecuador, Venezuela, Estados Unidos y otros países. Después de la Primera Guerra Mundial, el Líbano fue liberado de los otomanos. Francia entró en las montañas del Líbano. El patriarca maronita marchó a París. Llegó el 25 de octubre de 1919. Se solicitó el reconocimiento del Líbano como un país independiente. El 1 de septiembre de 1920, el general Gouraud proclamó el Estado de Gran Líbano en la presencia del patriarca maronita. Y en 1943, el Líbano obtuvo su independencia.